iniciar. Bienvenidos a esta tercera jornada del segundo coloquio internacional de investigación educativa en su modalidad virtual, confinamiento, virtualidad y formación de sujetos, hoy jueves 19 de agosto de 2021. Y pues es muy grato para mí presentar al doctor Julio César Arboleda. El doctor Julio César Arboleda es director científico de la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, es director de la editorial REDIPE, que consta de series y colecciones internacionales de investigación, además director de la revista Boletín REDIPE, director científico de macroproyectos pedagógicos e investigativos iberoamericanos que agencia REDIPE. Es asesor pedagógico iberoamericano. Es creador del constructo teórico y metodológico Pedagogía de la Comprensión Edificadora, incluidos sus dispositivos pedagógicos, didácticos, curriculares, evaluativos, discursivos y metodológicos inherentes a esta propuesta. Pues bienvenido Julio César Arboleda, bienvenido a México, bienvenido a todo el mundo, porque pues estamos planteándolo como un evento internacional y así se ha realizado. Bienvenido y pues te escuchamos. Adelante, por favor. Vamos a hablar un poco en estos 60 minutos sobre los extravíos y descarríos de la educación, pero también de la pedagogía. También hablaremos del aporte de algunas pedagogías emergentes relacionados con la relocalización y fortalecimiento de tanto de la educación como de la pedagogía. Hablo en particular desde la perspectiva emergente que trabajo, la denominada pedagogía de la comprensión edificadora. Pero retomaré reflexiones al respecto de otras perspectivas emergentes de la formación, tales como las pedagogías de la alteridad, mesoaxiológica y radical inclusiva. Inicialmente se mencionan algunas generalidades sobre la dislocación de la educación y la pedagogía, pero enseguida se recogen algunos acercamientos emergentes sobre las mismas. Veamos pues este primer aspecto de generalidades. El extravío de la educación adviene fundamentalmente cuando la acción educativa se abandona a cumplir metas que contravían o diluyen la finalidad de generar oportunidades y capacidades para formar seres integrales que puedan habitar el planeta como mejores seres humanos, cuidando de sí mismos, del otro y de lo otro. Deriva sobre todo de la presión que ejercen poderes, sea religiosos, políticos, financieros y económicos, entre otros, sobre los sistemas educativos para que ésta sirva a sus intereses por encima de los principios y basamentos originales y más sentidos de la educación y de la función de educar. De este hecho se desprenden otros argumentos y razones que expondremos a medida que en torno al mismo aludan las pedagogías emergentes, en particular, preciso, la pedagogía comprensivo-edificadora. Hablemos ahora alrededor del extravío de la pedagogía, disciplina cuyo objeto central es el estudio de la educación. El descarrío de la pedagogía corre también sobre las sendas a las que se abandona la educación. Se da sobre todo cuando se soslaya el significado y pilares de la educación, de la función de educar y de los mismos principios de la pedagogía. Y también cuando se permite que otras disciplinas y campos del saber sustituyan de manera traslapada o abierta la identidad de la pedagogía. Por ejemplo, lo que ocurre hoy en que enunciados psicológicos, ahí la psicología del aprendizaje, las neurociencias, entre otros, son asumidos como postura y, entre comillas, verdad pedagógica, despersonalizando así la pedagogía.
Igualmente, en tanto perspectivas como el constructivismo, el aprendizaje significativo, las denominadas neuropedagogía, neurodidáctica y demás, posan y son asumidas como pedagogía, cuando su interés es primordialmente el aprendizaje, la enseñanza, el conocimiento y el desarrollo de destrezas y competencias en la educación, entre otros asuntos, mucho más que el complejo educativo, objeto sí de la pedagogía como disciplina. El maestro que hace pedagogía enseña educando. Reflexiona permanentemente sobre estos procesos, sobre la educación y la misma pedagogía, examinando de manera crítica y generativa sus extravíos. De modo autocorrectivo, confronta y enriquece sus propios desempeños a la luz de la función de educar. Estos potenciales pedagógicos le permitirán educar claramente con sus conocimientos y saberes tecnológicos o científicos, fortaleciéndolos en tanto tenga una actitud permanente de aprendizaje y generación de conocimiento, en tanto genere escenarios para que los educandos desarrollen más que competencias, comprensiones, es decir, que no solo aprendan a conocer, a apropiar y a aplicar los conocimientos en las diferentes áreas del saber o áreas específicas del saber y del conocimiento, sino que además los puedan usar edificadoramente en su vida personal, social y planetaria. Frente al al asalto, digamos, a la educación y a la pedagogía, devienen las pedagogías emergentes, una expresión común a constructos, modelos, enfoques y perspectivas que han emergido para abogar por la reorientación de la educación con base en sus fines sustantivos, primarios, fundantes y más sentidos. Las pedagogías emergentes que recogemos aquí, y tal como las asumimos aquí, están relacionadas con desarrollar estudios, reflexiones y propuestas en torno a la identidad, pilares y principios viscerales y más sentidos de la educación y la pedagogía, tales como, según lo mencionamos atrás, lo hacen las perspectivas mesoaxiológica, de la alteridad radical e inclusiva y la pedagogía comprensiva edificadora. En tanto responden justamente al desvío inexorable que adolecen la educación y la pedagogía. Este concepto nuestro de pedagogías emergentes riñe con el que impone el mundo de hoy en relación con el mismo, que sitúa a las pedagogías emergentes, al concepto de pedagogías emergentes, lo sitúa en el uso educativo de las tecnologías. Asunción esta que dramatiza, a nuestro modo de ver, la desorientación de la educación y de la misma pedagogía. Desde el campo pedagógico, el concepto pedagogías, tecnologías emergentes, es pobre en cuanto reduce la acción educativa a fortalecer aprendizajes por vía de los dispositivos tecnológicos, preparando a los profesores y estudiantes para reproducir la sociedad de la información. Dada la pertinencia de la tecnología en la vida escolar y humana, es necesario que exista, si se quiere, una tecnología educativa y si se quiere, una tecnología pedagógica emergente que sirva para responder a las contingencias de la vida, pero sobre todo para afirmar una existencia verdaderamente humana y pluriversal, para reafirmar en su aplicación y quehacer la finalidad más sensata de la formación educativa, y no solamente para responder a los criterios técnicos que formulan los poderes que direccionan la educación por fuera de su sentido evolutivo.
Para asumirse como función social y sustantiva de la vida, las pedagogías ligadas a la tecnología deben ser realmente pedagógicas. Y para ello han de repensar el extravío de la tecnología y del saber tecnológico respecto a los primados de la educación y de la pedagogía. Y para ello es necesario blindar del saber pedagógico el uso de las tecnologías emergentes en la educación para que fortalezcan el proceso de aprender siendo mejor ser humano y de enseñar educando. Debemos apostar desde la escuela y demás instituciones sociales por el desarrollo de potenciales competencias, si se quiere, actitudinales, cognitivos y operativos que permitan a educandos, usuarios, comprender y pilotear la tecnología para que el uso de las redes sociales y en general de los recursos tecnológicos sea más consciente y edificante, para avanzar hacia el desarrollo de una comprensión tecnológica que nos sirva como humanos y no como objetos de finalidades que vayan en contravía de la vida. Involucrada reflexiva y operativamente en la actividad educativa, la tecnopedagogía emergente ha de enriquecer la educación desde los principios y basamentos viscerales de esta y de la pedagogía, y no descentrada o al margen de estos. La tecnología educativa no puede operar distanciada de los primados de la pedagogía, que es el estudio sistemático y genuino de la educación. Los dispositivos tecnológicos que usa la educación deben servir para ello, para alimentar los fines éticos de la educación y no precisamente para el logro que de ella impongan los poderes hegemónicos para su reafirmación interesada. La tecnología debe estar al servicio del ser más que del tener. Para ello debe correr paralelas al acto de educar, de participar en la formación ciudadana, de convivencia, y no solamente a los actos de enseñar y aprender. Hoy la tecnología educativa está más ligada a la enseñanza y al aprendizaje con criterios de eficiencia y rentabilidad, a la construcción y uso de conocimiento enmarcado en criterios del mundo del mercado más que del mundo de la vida. Así la tecnología, su uso, no debe poder educar, esto es, servir para ser mejores residentes en el planeta. La educación debe asumir la tecnología como bien social, asumirlo reflexivamente como saber y dispositivo edificante. Hay que llenar de espiritualidad el saber tecnológico con sus conceptos y dispositivos, y eso solo es posible educando con la tecnología y el saber tecnológico. Veamos el desarrollo que de estas generalidades hace, por ejemplo, la perspectiva comprensivo edificadora de la educación y la pedagogía. La perspectiva comprensivo edificadora o pedagogía comprensivo edificadora, pone énfasis en la comprensión como fortaleza obnubilada en nuestros sistemas educativos y en el mismo campo de la pedagogía como conocimiento y abordaje de la educación. Difícilmente se logra una formación basada en la función de educar, es decir, de formar sujetos con conciencia actuante de crecimiento y autoproyección multidimensional, con don de gente y sentido de cuidado de la existencia integrada, si la enseñanza y el aprendizaje no abordan con rigor y en sus diferentes facetas el desarrollo de este potencial, la comprensión. Sin comprensión, que es uno de los pilares de la educación, no es posible educar. Y esta es una deuda abismal en nuestros sistemas educativos. Aunque la precisión y explicitación de este concepto se aborda a lo largo de esta exposición, nos detendremos un momento en el significado que desde la PCE, es decir, desde la pedagogía comprensivo edificadora, se otorga al mismo.
sobre todo cuando lo matiza como comprensión edificadora. Para la perspectiva comprensiva edificadora de la educación, la pedagogía y la formación, la educación experimenta una desorientación que la descentra cada vez de los principios fundantes y sentidos del acto de educar. La educación, más que seguir su rumbo entrañable de generar posibilidades y potenciar para formar personas con actitudes para pensar y actuar a favor de la vida, enunciado primordial del acto y la función de educar, para preparar seres con don de gente y por ello con actitudes para formular y alcanzar metas y satisfacer sus necesidades básicas de existencia y para convivir, cuidar de sí mismo, del otro y de lo otro que nutre la vida. Nuestra educación, reiteramos, endiosa por el contrario los principios que impone el orden del mercado y de las ideologías, poderes e intereses afines a este para su reproducción. Cuando la educación se ciñe a criterios de calidad establecidos por un orden de privilegios sociales, económicos y políticos, pierde humanidad. Tales criterios de calidad deben, por el contrario, responder a los principios sentidos sustentados en la formación de seres sensibles, autónomos, interesados en sí mismo, en el otro y en lo otro. Sin ello, la educación aborta, contradice la evolución y es susceptible al adoctrinamiento político e ideológico. Si bien es cierto la educación es política, es imperativo, para reiterarlo con Turiñán, líder de la pedagogía mesoaxiológica, es imperativo evitar la politización de la educación, pues se corre el riesgo de formar más que personas, seres alienados. El mandato social de la educación ha derivado en mandato económico, político, financiero e ideológico del capitalismo moderno, y ello ha redundado en el olvido del hombre, de lo humano. El hombre es hoy, para decirlo con Agamben, el animal que ya no es. Se educa no principalmente para ser mejor habitante y protector del tejido planetario y cósmico del cual hace parte el hombre y los seres vivos y no vivos, sino para ser competente en el uso del saber y del conocimiento de cara a fortalecer el ordenamiento hegemónico referido. Se imponen las competencias sobre las comprensiones, el hacer sobre el ser y el pensar. El sistema educativo atado al régimen global de producción y rentabilidad despersonalizadas naturaliza la desviación educativa, alentando la desnaturalización de la pedagogía e imponiendo un currículo y didáctica a imagen y semejanza del orden dominante. Un asunto de fondo es que la institución educativa se hace cómplice del deterioro de la naturaleza. Hay el desastre climático, cultural y existencial. Del flagelo a las estructuras de la civilización humana, del ocaso que padece la humanidad, la vida y el planeta, en tanto responde a intereses extraños. Y en razón de ello, acepta incondicionalmente la transposición de primados. La educación abandona los principios al servicio de la humanidad y de la vida por seguir los lineamientos del mundo competitivo que, en razón de intereses de los poderes económicos y demás, tiene al globo terrestre en riesgo inexorable. Los saberes técnicos importan más hoy que los saberes humanísticos. La rentabilidad y la productividad económicas, asunto trascendental en el universo del mercado, encuentran en el tecnicismo y las competencias ligadas a este el motor que dinamiza su acción. De esta manera, las humanidades no tienen opción más digna que potenciar saberes, conocimientos y el uso de estos para que el hombre reivindique su función social de afirmación de sí mismo sin negar al otro y lo otro planetario. Las formaciones educativas han de dar al humanismo el lugar que merece
para que la función de educar renazca en los currículos y prácticas educativas y pedagógicas. Las competencias, sean tecnológicas, científicas, son vitales. Si por competencia se entiende el integrado de valores, actitudes, conocimientos, habilidades, frente al conocimiento en campos específicos del saber. Aprender a apropiarse y usar el conocimiento, por ejemplo, en el marco de la tecnología, representa un insumo vital para enfrentar los retos que impone el contexto donde se viva y en general las dinámicas de la existencia. Pero allí no se debe quedar la función educativa. Esas competencias se aprenden, se enseñan y se desarrollan adecuadamente cuando hay condiciones materiales y potenciales pedagógicos para hacerlo. Cuando hay conocimiento del saber que se enseña, conocimiento y experiencia didáctica, evaluativa y metodológica. Pero eso no es educar. Porque el conocimiento y el dominio en cualquier área del saber nos puede afirmar como seres o alejarnos del ser personal del hombre. Puede ayudar a resolver problemas ingentes de la existencia o agravarlos. Un gran problema educativo y pedagógico es que la educación se basamenta hoy solo en competencias y de ese modo cumple a medias la función sustantiva y ética de la educación, pues se localiza solamente en la enseñanza y el aprendizaje, soslayando la función sagrada de educar con tales y otros procesos para ser mejor ser humano. Otro problema que agrava el asunto es que en la mayoría de las sociedades no se generan los recursos y escenarios necesarios para asumir estos procesos con calidad y no pasan de ser formaciones técnicas desnudas o vestidas muchas veces de profesionalización. Este paradigma educativo llamado competencias sirve más a un orden como el que hoy rige en el mundo, el orbe del consumo insaciable, generador de privilegios económicos y en consecuencia de desigualdades abismales, que privilegia la rentabilidad al respeto por la vida y el planeta. Son estas algunas de las razones por las cuales el modelo impuesto por competencias no sirve para educar, que es el sentido más profundo de la educación. Es preciso formar en comprensiones en cualquier orden del mundo del conocimiento. Las comprensiones y lo que se entiende por competencias no se excluyen. Por el contrario, potencian la finalidad educativa, la formación integral. Es más, lo que se entiende por competencias está subsumido en la comprensión. La competencia es un componente de la comprensión, pues nadie comprende algo si no lo ha apropiado y usado en contexto. Nadie comprende al otro si no tiene muy claro, muy apropiado cognitiva y afectivamente lo que significa ser humano, o si no lo intuye. Y usa estos potenciales en su interacción con los seres humanos, reconociéndolos como tal, siendo en la práctica ejemplo de convivencia en la diferencia. Sobre este tema se basa la perspectiva emergente de la comprensión edificadora. Nadie comprende un tema educativo, sea en el campo de la educación que sea, si no es en el marco de apropiaciones y aplicaciones adecuadas, que implica enseñanzas fiables, entre otros asuntos relacionados con las condiciones y contextos de enseñanza y de aprendizaje, sobre los cuales además hay abundantes y relevantes, aunque insuficientes, aportes desde modelos y perspectivas educativas y pedagógicas. Pero este es solo un ingrediente, una propiedad de la comprensión. Estos rasgos que configuran las competencias son parte de la comprensión, pero esta va más allá. La comprensión está vinculada a la vida. Desde nuestra percepción, la comprensión está vinculada a la evolución humana. Es un potencial que se debe desarrollar para ser más humanos. La no comprensión
puede traducirse en deuda no solo cognitiva, sino en deuda evolutiva. Y más aún, la incomprensión del otro o de lo otro, es decir, la actitud que provoca la involución, hace que esta afirma la involución humana o planetaria. Un gobierno incomprensivo con la gente, incomprensivo socioemocionalmente, digamos, atenta contra la humanidad. Un profesor incomprensivo con su estudiante puede insuflar la exclusión y la despersonalización. Un poder económico, político y financiero erosiona la vida en todas sus formas si impone sus intereses a los intereses de la gente, la vida y la evolución. La educación en la comprensión precisa formar no solo en competencias, entre comillas, sino en la conciencia de competencias y de pluriverso, de tejido humano y planetario. Esta conciencia ha de ser reflexiva, autorreflexiva, crítica y autocrítica, propositiva y edificante, es decir, que permita acompañar el examen crítico de escenarios generativos de crecimiento y edificación como conciencia pluriversal. En este sentido, la educación y la pedagogía en un apartado específico del saber deben afirmar los sentidos de su acción. Es decir, reconocer las finalidades últimas de la educación y de la pedagogía, y en esa vía han de ir de la mano para que la comprensión y no las competencias, es decir, la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos y habilidades de cualquier índole, constituya el potencial que acompañe todos los procesos que involucra el acto de formar. La pedagogía no solo es conocimiento de la educación, es además conocer, reconocer, reflexionar y obrar sobre y con base en estos conocimientos con la finalidad de blindar el reto de educar, de formar mejores ciudadanos. De modo que el concepto pedagógico es incompleto, pobre e incomprensivo si no va más allá de las competencias, si no se basamenta en la comprensión. No habrá verdadera pedagogía mientras persista este desconocimiento, mientras la educación acumule deudas educables y comprensivas. Un gran sentido de la comprensión es, además de fortalecer el entendimiento, usar los conocimientos, actitudes, valores, saberes, experiencias y en general los potenciales que conforman el complejo comprensivo con finalidades de crecimiento personal y social y de afirmación de la vida humana y planetaria. Usos peyorativos ajenos a esta dirección serían o constituirían una total incomprensión, como lo son las agresiones al ser humano y al planeta que comprometen en gran medida a la misma escuela por estar atada a las competencias, cuando ésta se ciñe a formatos y artefactos globalizados que imponen organismos que sirven intereses rentabilísticos. Comprometen también al saber y a la ciencia, a la industria, al poder político, financiero y económico. En consecuencia, se comprende para ser mejor habitante del pluriverso, es decir, del tejido constituido por seres vivos y no vivos, por espiritualidades, culturas, etc. Hasta aquí, digamos, hemos expuesto algunos abordajes que hace la pedagogía comprensivo-edificadora desde el concepto de comprensión y comprensión edificadora en torno a estos faltantes de la educación y de la pedagogía. Pero enseguida vamos a
a revisar lo que sobre este mismo desvarío o descarrío hablan otras perspectivas emergentes. Sin embargo, en cada una de las presentaciones que vamos a hacer de estas pedagogías emergentes, vamos a poner el sello también de la pedagogía, de la perspectiva comprensivo-edificadora. Un caso es, digamos, la pedagogía radical inclusiva. Esta perspectiva, propuesta por el pedagogo de la Universidad Autónoma de Madrid, José Agustín de la Herrán Gascón, es bien importante. Digamos que constituye otra reflexión crítica y generativa al desvío de la educación. El bloqueo intencional de temas y aspectos topológicos que están en la raíz de la educación se traduce también en un abierto soslayamiento de muchos de los temas y valores más radicales de la educación que no tienen presencia en el currículo, en la enseñanza, en el aprendizaje, en la formación y la evaluación. Este extravío de la educación y también de ciertos campos de la pedagogía que descuidan los principios viscerales de la educación y de la misma pedagogía, podríamos decir que se deja de ver estos temas que hacen parte de la sustancia de la educación, y que la pedagogía radical inclusiva, y de ahí su nombre, de advertir que el no visibilizar la raíz de la educación, ahí los temas de la educación, los pilares, los principios, hace que la educación se abandone a otras suertes. Veamos. Algunos de estos temas que, de acuerdo con la pedagogía radical inclusiva, son objetados y que dramatizan el extravío de la educación son, por ejemplo, los temas del no ser, los temas del no saber. La educación en el mundo de hoy se centra más en el ser y en el saber y descuida temas educables como el no ser y el no saber. Descuida el tema de la conciencia. Justamente se educa para fortalecer conciencias que permitan al educando autoproyectarse con soberanía en el mundo de la vida. Se descuida también el tema del autoconocimiento, el tema de la meditación, el tema de la contemplación, el tema de la observación, el tema de la muerte, el tema de la prenatalidad, entre otros, sin los cuales la función de educar es coja o pobre. Estos temas son condición de formación integral que permita ser mejores seres. También esta pedagogía radical inclusiva pone énfasis, entre algunos otros aspectos, en las falsas identificaciones. Una de ellas es equiparar la educación universitaria con la educación superior. Esta perspectiva elabora razones que apuntan a que resulta incorrecto y presuntuoso tal identificación, desnudando lo que en la educación universitaria se hace y lo que le hace falta para aproximarse a la, entre comillas, educación superior. Uno de estos es que la educación universitaria, como parte del proceso formativo, se soporta en el desarrollo de competencias, obnubilando el desarrollo de comprensiones.
prolongando la posibilidad de generar conciencia comprensiva, crítica, ética, actuante. Para decirlo con de la Herrán, nuestra educación universitaria desarrolla competencias, incluso activa la conciencia aplicada a determinados campos del saber, pero como le ocurre a la filosofía, no anhela, ni sirve para despertar. Así pues, podrá ser excelente, pero no superior. De manera más enfática, si se prefiere más radical, Agustín de la Herrán expresa, junto con Carlos Roberto, el colega de Brasil, dicen, lo que se hace en la universidad no encaja bien con los conceptos de educación ofrecidos por su saber referencial, que es la pedagogía. Por tanto, ni siquiera sería correcto calificar a la educación universitaria como educación formal posterior. Y no es la posterior, porque esta consideración, afirman ellos, corresponde a la educación gerontológica y no a la universitaria, ni siquiera para adultos. Bien, por nuestra parte, desde la pedagogía comprensiva edificadora también hemos abordado en otras oportunidades el tema de las falsas identidades. Por ejemplo, la creencia de que la didáctica es la pedagogía, que la pedagogía se agota en la disciplina didáctica. Esta pobre representación se confirma y promueve por el mundo de hoy, el mundo del rendimiento, que hace de la educación un insumo para la rentabilidad, ocultando y cercenando sus raíces, la sustancia de los procesos educativos. Al hacer del acto educativo una acción instrumental, la didáctica termina siendo un conocimiento técnico y no reflexivo y educablemente no generativo de la educación, que endiosa la tecnología, la reproducción de formatos globalizados y privilegia la enseñanza escindida de la función de educar. Pero dejamos a los oyentes la decisión de indagar sobre los materiales que hemos trabajado en torno a la didáctica, sobre todo en nuestro último ensayo denominado Hacia una didáctica comprensivo edificadora, que hace parte del boletín número 3 de la revista Redipe y hace parte del libro sobre didáctica humanista que elaboran la UNED de España y la editorial Redipe. Dejemos ahí el tema, digamos, de la pedagogía radical e inclusiva y nuestra percepción de ello. O complemento de ello. Veamos ahora rápidamente el tema de la pedagogía de la alteridad. ¿Cómo reflexiona sobre estos faltantes, en particular de la educación y también de la pedagogía? La pedagogía de la alteridad, sobre todo esa perspectiva que ha venido fortaleciendo el maestro Pedro Ortega Ruiz, director del colectivo iberoamericano de pedagogía de la alteridad Redipe. Esta perspectiva brinda elementos para fortalecer la tarea educativa relacionada con aportar desde los estructurales, desde los elementos estructurales de la intervención a la formación de una conciencia que le permita al educando proceder y elegir con autonomía sus proyectos de vida para su autorrealización en convivencia y generosidad. Acoger, que es el concepto nuclear de la pedagogía de la alteridad, acoger al otro para fortalecer el sí mismo, es una tarea propia del acto de educar. Acoger es condición para el respeto hacia sí mismo, hacia el otro y lo otro que constituye la existencia.
Es una actitud ético-política que hoy se requiere para afirmar la evolución de la vida humana y planetaria. Las estructuras sociales de la desigualdad y la inequidad encuentran en el acogimiento un óbice para la reafirmación del orden social, porque quien acoge es ejemplo de reconocimiento, de compasión, entendida esta como una, más que un sentimiento, como una actitud ética, práctica. Y también es un ejemplo de asistencia al otro, de respeto al otro y lo otro, pero también de rebelión frente a las estructuras de privilegio socioeconómico que generan pobreza, injusticia y coartan la libertad de pensamiento y acción humanizantes, permitiendo a nuestro modo de ver solamente la libertad de proceder para la rentabilidad por encima del ser humano y la vida. Educar en el acogimiento es una tarea incumplida en el orden social que controla la educación para fines ajenos a la evolución de la vida humana y planetaria. Veamos ahora, por último, lo que al respecto nos dice la pedagogía mesoaxiológica, que ha sido creada y que se fortalece desde el grupo de investigación que dirige el pedagogo José Manuel Turiñán, una de las voces más reconocidas de España hoy en día. La pedagogía mesoaxiológica, por su parte, representa una perspectiva emergente y como se expresa en la página web del profesor Turiñán, en la página pueden buscar ¿Dónde está la educación? Así se llama la página. Es pionera y viable con fundamento en el conocimiento de la educación. Pedagogía mesoaxiológica significa hacer conocimiento teórico, tecnológico y práctico de la educación para valorar como educativo cualquier medio que se usa en el proceso instructivo. Esta perspectiva aporta, como veremos enseguida, en la construcción de ámbitos de la educación, en el diseño educativo pertinente y en una intervención pedagógica sujeta a principios de educación y a principios de intervención que se justifican con el conocimiento de la educación. Es necesario resaltar, planteamos nosotros, que nuestros currículos, modelos y sistemas educativos avancen ajenos a esta responsabilidad pedagógica y educativa. Estos modelos, sistemas y currículos educativos están avanzando, pero ajenos a esta responsabilidad pedagógica y educativa que hemos manifestado. No todos los medios que se usan en la apuesta pedagógica son precisamente educativos. No constituyen menos ámbitos de educación. Faltante este que representa la razón de ser de la pedagogía mesoaxiológica. Esta perspectiva proyecta luces sobre esta problemática al generar escenarios que permitan fortalecer la comprensión de un medio valorado desde la pedagogía. Los currículos en ciencias naturales, los currículos en matemáticas, en ciencias sociales, son currículos que en gran medida las instituciones no valoran desde la pedagogía. Son currículos, pues, sujetos al poder saber del orden dominante. Esta perspectiva aporta concretamente a la necesidad o ausencia, digamos, de educar con las áreas,
de consolidar conocimiento, entendimiento y dispositivos pedagógicos adecuados para comprender, para valorar y ajustar a criterios de significado de educación los medios, contenidos o áreas de experiencia cultural que devienen en la escuela, sea en lenguaje, historia, matemáticas, etcétera, y que son usados en el proceso educativo. Y de esa manera poder convertirlos en ámbitos de educación. Si no hay valoración mesoaxiológica de tales medios, de tales contenidos curriculares y disciplinas, pues no hay posibilidad de que estos devengan ámbitos de educación. Porque para decirlo con Turiñán, al ajustar a criterios educativos el área de experiencia cultural utilizada en el proceso instructivo, sea matemáticas, lenguaje, filosofía, etc., de esa manera construimos esta como ámbito de educación y nos ponemos en condiciones de educar con el área de experiencia cultural correspondiente a nuestra materia escolar. En esta dirección, la perspectiva comprensivo-edificadora avanza también en otro de sus propósitos, que consiste en aportar comprensión pedagógica a la educación y la pedagogía. Este concepto de comprensión pedagógica que propone la perspectiva comprensivo-edificadora se refiere esencialmente o no se puede asumir solo como el conocimiento profundo del asunto educativo, sino que la comprensión pedagógica se refiere al complejo de potenciales cognitivos, reflexivos, afectivos, valóricos, actitudinales, operativos y vivenciales que se deben poseer para asumir el proceso educativo. No es lo mismo conocimiento pedagógico que comprensión pedagógica. Conocer sin comprender equivale, digamos, a enseñar sin educar, a aprender a hacer diseños educativos sin conocimiento comprensivo de la educación que permita convertir estos en ámbitos de educación. Sin conocimiento comprensivo de la educación, digamos, equivale a vivir y existir sin sentido, sin valoración de la vida y la existencia. Ir más allá del conocimiento pedagógico precisa resignificar cargarlo en dicho y hecho de significados y multisentidos, a la luz de los pilares de la educación, del primado educativo. No se puede reducir la educación a transmisión de conocimientos, a enseñanza y aprendizaje, y mucho menos a insumo para intereses dados, sean políticos, económicos o ideológicos. La comprensión pedagógica ha de acompañar al campo y a la actividad educativa para valorarla en todos sus medios, pero también en todas sus formas. Sin la comprensión del complejo educativo, corremos el riesgo de asumir esta acción ceñidos a formatos globalizados, estandarizados, ceñidos, digamos, a procesos de enseñar a medias, de enseñar sin educar, e inclusive de adoctrinar, de preparar fieles que sirvan causas políticas e ideológicas, en fin, de formar seres útiles al orden financiero e ideológico imperante y no personas educadas para aportar, vivir y convivir en el mundo de la vida humana y planetaria. Es en este último punto que Turiñán es reiterativo en su obra. Asevera que la función pedagógica es técnica, no política, aunque la educación sea un asunto de interés político. La decisión en pedagogía, que es conocimiento de la educación, es tecnoaxiológica,
decides técnicamente sobre valores. Y también es mesoaxiológica. Valoran los medios como educativos. Como se ve, la comprensión pedagógica representa un potencial necesario para la relocalización de la educación y también de la pedagogía, tema de nuestra exposición aquí. Pues el conocimiento de la educación no puede reducirse a conocimiento y aplicación de estrategias y modelos para enseñar y aprender conocimientos y o valores. La comprensión pedagógica precisa el conocimiento crítico, reflexivo, operativo y generativo de constructos y escenarios para formar mejores seres humanos, sin desconocer el significado de educación, sin preterir los primados de la educación y los principios de la pedagogía, asumiendo el proceso con mentalidad y mirada pedagógica específica. Sin pedagogía como disciplina funcionalmente soberana, la educación corre al libre albedrío de fuerzas extrañas a las finalidades y principios más sentidos del acto de educar. No basta con dominar el área cultural. Se requiere conocimiento y sensibilidad pedagógicos adecuados, o lo que precisa el paradigma mesoaxiológico. El conocimiento de la educación fundamenta el nexo entre mentalidad pedagógica específica, mirada pedagógica especializada y acción educativa concreta, controlada y programada para formar la condición humana individual, social, histórica y de especie de cada educando. Bueno, para finalizar, veamos cómo estamos de tiempo, sí. Para finalizar, digamos que en este sentido, y bueno, para dejar aquí por ahora, podemos afirmar que difícilmente habrá renovación educativa sin rebobinación y soberanía pedagógica, aspectos que agravan el extravío en referencia. Se olvida inclusive la pertinencia de la pedagogía para fortalecer los objetos de estudio de las ciencias y los saberes, porque como se sabe, la pedagogía, habita todas las áreas y campos del saber y del conocimiento, inclusive de la vida social. En consecuencia, no se puede esperar ni admitir que las reflexiones y proyecciones desde alguna de estas hacia la educación agoten la pedagogía. La pedagogía habita en todos los saberes y espacios enseñables, con la finalidad de que se aprenda a educar con estos. Sobre este último aspecto arrojan luces las pedagogías emergentes, como hemos dicho y como se ha visto hasta ahora. Es necesario que la renovación inicie en el hábitat propio de los actores que ejercen la función educativa, en los agentes educativos y sociales tales como docentes, administrativos docentes, padres de familia, funcionarios, entre otros, en materia de reflexión pedagógica sobre la educación y sus prácticas de enseñar y educar como condición de la renovación educativa y pedagógica. Reflexión acompañada de actos de renovación de sí mismos. La educación y la pedagogía no cumplen su función si no generan escenarios para comprender, para enfrentar realidades en las que se impone el letargo de la incomprensión y la no comprensión. Nadie comprende si no vivencia, y esta tarea se hace cada vez más imposible en tanto se siga el juego al orden despojador de la alteridad de los seres, despersonalizador de los seres humanos. La educación y la pedagogía, al desenmarcarse de la función de educar,
afirman la expoliación de la alteridad. Para decirlo con Byung-Chul Han, en algún escrito por allí, no se puede amar al otro despojado de su alteridad. Solo se puede consumir. Bien, si la escuela fortalece potenciales cognitivo-afectivos, descuidando la comprensión, es decir, sin acompañar el desarrollo de estas fortalezas de la reflexión, la vivenciación y experiencia crítico-edificante sobre los mismos, amplía sus deudas insondables frente a su función de educar. Porque se educa en la generación de conciencia comprensiva de ser en el mundo un sujeto que participa activamente en su autodesarrollo y es protagonista en la construcción de escenarios y mundos mejores para la vida, para la evolución humana y cósmica. Es preciso educar en la conciencia de integración y de articulación. Por una parte de sí mismo, de la identidad personal, y para decirlo con Morán, también de la conciencia humana. Conocer cómo estamos ligados a la identidad humana, la condición humana, lo que nos hace humanos. Y en la conciencia sobre la identidad planetaria, de la que formamos parte en lo personal, social y lo humano. Dejemos aquí por ahora. Muchas gracias, doctor Julio César Arboleda, por su presentación y por esta invitación a repensar en los fines y principios de la educación y la pedagogía que en ciertos momentos históricos pues ha estado como extraviada y dislocada, y gracias por ayudarnos a pensar precisamente en estos procesos de extravío y de cómo recuperarlos. Además, este planteamiento que hace de la relación entre educación, pedagogía y tecnología y educación, pedagogía y competencias, vistas a la luz de las pedagogías emergentes que nos plantea, de la alteridad, la mesoaxiológica y la radical inclusiva, que son la fuente, el fundamento de la pedagogía comprensivo-edificadora, y que precisamente nos invita a recuperar la parte más humana del ser humano, la parte que lo hace precisamente ser humano y que le permite este desarrollo y convivencia en el ámbito social y cultural, y principalmente pues el desarrollo de sí mismo. Muchas gracias por estos elementos y voy a dar lectura a algunos comentarios y preguntas que hay en el chat. Aileen Sainz dice, se podría decir que actualmente se aspira a una carrera que deje un buen puesto económico para encajar en los estándares sociales en lugar de usarlo como crecimiento personal. Si no, la sociedad no rechazaría al no seguir su dinámica de lo que sería desarrollar una vida de calidad. Otro comentario que tenemos en el chat dice, es importante entender la parte humana dentro de la educación. Soc González, no está el nombre completo, dice, diversas corrientes de la sociología, como la teoría crítica o la Escuela de Chicago, realizaron sus investigaciones de la influencia de los medios culturales y de entretenimiento sobre el comportamiento y entendimientos. Una pregunta también de la misma persona dice, ¿cómo se puede evitar que esta maquinaria ya existente sea útil a este proceso de sensibilización de la educación? Y Verónica Cecilia López dice, como docentes, ¿qué acciones podemos llevar a cabo para lograr que la educación que estamos brindando a nuestros estudiantes contenga tanto este aspecto de la comprensión como el desarrollo de competencias? Un último comentario de Tere Silva. Dice, considero se debe ser más sensible para comprender la diversidad. Trabajar bajo esta perspectiva es un verdadero reto. Parece ser un término de moda, pero la trascendencia que tiene es de alta repercusión social y educativa. Como especialista en esta área, he tenido muchos retos para atenderlo. No solo se trata de personas con capacidades educativas diferentes,
también está en los grupos considerados comunes o promedio. Me gustaría que nos comentara sobre esto. Son comentarios que están en el chat, entonces si gustas hacer algunos comentarios, alguna opinión. Bueno, en realidad todas los enunciados, las afirmaciones que exponen en el chat son reacciones a mi exposición. Y en consecuencia, más que preguntas, pienso que son percepciones frente a y reafirmaciones de lo que he podido exponer. Las preguntas, pues, tienen respuesta en las mismas, digamos, en el trayecto de mi exposición. Algunas preguntas seguramente se hicieron en un momento donde se iba a profundizar, digamos, alguna idea de la que expresaron. En consecuencia, pues, creo que ahí están también las respuestas. Y frente a la última pregunta, pues, solo resta decir que en los casos de la educación en la diversidad, pues se requiere también mentalidad pedagógica especializada y mirada pedagógica especializada con base en los principios sustantivos de la educación. Ellos tienen razón, los colegas, cuando plantean de que el desvío de la educación es tal que no puede enfrentar adecuadamente la educación en la diversidad, precisamente por los afanes del mundo de hoy, basamentados más en la rentabilidad y en la productividad. En ese sentido estamos de acuerdo. Se requiere formaciones pedagógicas que permitan potenciar la mirada pedagógica especializada y la mentalidad pedagógica especializada, con base, como dijimos, en los mínimos de la educación y de la pedagogía. Y ese es un faltante. Sin ello será imposible. El concepto comprensión tiene que arribar a la educación en la diversidad, porque no es lo mismo, como se puede inferir, fortalecer comprensiones en estudiantes del campo, en estudiantes de la ciudad o en estudiantes, digamos, con propiedades diferentes o distintas. Creo que el tema de fortalecer en comprensiones, que implica fortalecer la mirada y en comprensión pedagógica, que implica el fortalecimiento de la mentalidad pedagógica específica, diferenciada, y de la mirada pedagógica específica, diferenciada, permitirán que podamos asumir la función de educar en la diversidad. Muy bien. Pues agradecemos mucho a Julio César Arboleda por su presentación, por sus comentarios, por su forma de pensar. Ya no queremos entretenerlo, sabemos que está a punto de entrar a la inauguración de otro congreso y agradecerle. Muchas gracias por estar con nosotros, Julio César. Esperemos seguir contactándonos en otros eventos. Muchas gracias y para todos los demás asistentes, igualmente muchas gracias por estar presentes en esta conferencia. Los invitamos a las 11 de la mañana a la mesa Lectura y Escritura en Procesos de Formación Académica y a las 12 del día la mesa Políticas Públicas para la Transformación Educativa, la mesa Educación Socioemocional, Ética y Valores. Muchas gracias por estar presente en esta conferencia. Los esperamos en los siguientes eventos. Buen día. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes y reafirmar la necesidad de fortalecer esta sensibilidad educativa y pedagógica.